Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor recibir y un gusto personal, sin duda, recibir al magistrado José Nieves Luna Castro, quien a partir de enero de este año, de 2013, tiene una enorme responsabilidad. Señor magistrado, bienvenido a Muchas Pino gracias. Suárez 2, al canal judicial. Gracias. Y a partir de este 2013, de los primeros días, es usted titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Federación. Un gran reto, temas cruciales para la vida nacional y sin duda para el Poder Judicial de la Federación en estos meses por venir, años diría yo. Bienvenido, insisto, a esta entrevista y bueno, me gustaría comenzar preguntándole cómo ve usted el trabajo en estos temas, la responsabilidad de representar al Poder Judicial de la Federación en mesas en las que interactúa con funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, sin duda el Poder Legislativo. Estos son temas en los que los tres poderes del Estado están íntimamente relacionados y responsabilizados de llevar a buen puerto para beneficio del país en temas que consideramos son cruciales en la actualidad. Sí, gracias por la bienvenida. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues efectivamente la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal tuvo a bien hacer esa designación y me nombra como titular de esta unidad, que me gustaría, para efectos de responder estos puntuales cuestionamientos, muy brevemente mencionar que esta unidad cumple una función interna, es decir, se trata de grandes retos para el país, yo diría retos para el Estado mexicano, que implican transformación de sistemas esencialmente jurídicos, pero eso va amalgamado con una necesidad de una transformación también cultural y de gestión administrativa. O sea, es un reto muy grande, derivado de varias reformas. La reforma estrictamente en materia penal de junio de 2008, posteriormente la anunciada reforma de la Ley de Amparo de junio de 2011, y también en ese mismo junio de 2011 la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, al interior, la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal optó por transformar lo que anteriormente era un consejo de asesores en una unidad creada con fines de participar en la coordinación, en la planeación para la implementación de estas reformas al seno del Poder Judicial de la Federación. Entonces, haciendo esta pequeña aclaración de cómo es que esta unidad opera con la finalidad de lograr implementar esos cambios a la actividad cotidiana del Poder Judicial Federal. Y esto lo aclaro porque las personas podrán hacerse la pregunta de que en varios estados de la República, ¿verdad?, estas transformaciones ya se han de alguna manera implementado, porque también cada estado tiene su respectiva responsabilidad hacia el interior. En el caso nuestro, esta unidad funciona con la finalidad de planear, de coordinar diferentes áreas de carácter administrativo para poder materializar en su momento estas transformaciones en el ejercicio del Poder Judicial Federal, es decir, los delitos federales, los jueces de procesos penales federales, los juicios por delitos federales, que también se verá pues, vinculado con el tema del amparo de los derechos humanos, habrán de transformarse y en esa función es que esta unidad participa. Ahora bien, ¿cómo vemos esto? A mí me parece, y ya usted lo mencionaba, que se trata de un gran reto para el Estado mexicano. Cuando surge a partir de una reforma constitucional, se convierte en realidad en una obligación de todas las instituciones involucradas para lograr una transformación que se pretende sea en beneficio, se pretende sea para superar deficiencias del sistema de justicia que la misma sociedad ha percibido durante mucho tiempo y que en este proceso de transformación del Estado mexicano pues es un reto histórico, es una oportunidad que se presenta para que eso se transforme. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como un reto, que no puede tener marcha atrás, sino que debe continuar de manera progresiva
Y efectivamente, en esta unidad también una de las áreas de operación es tener una relación interinstitucional. Y, y a mí me gustaría, en el momento que usted lo permita, claro, mencionar el punto en el que nos encontramos en este proceso de reforma. Pero yo lo veo así, me gustaría contestar primeramente de manera muy puntual, que lo veo como un reto que se traduce en una obligación de todas las instituciones, y con esto de lo que quiero hablar es de corresponsabilidad. Sí, sin duda hay planteado una hoja de ruta en estos tres temas fundamentales, señor magistrado. Por supuesto que vamos a hablar de los tiempos porque hay plazos, hay límites. Incluso el ministro presidente Juan Silva Mesa ha alertado en diversos foros sobre la obligación de ponerse a trabajar ya con resultados porque vamos en cuenta regresiva y hay un plazo fatal para que esto sea una realidad aplicable al día a día para todos los ciudadanos. Por supuesto que vamos a hablar de los plazos, de los tiempos y de que vamos en cuenta regresiva. Antes quisiera yo también, a manera de introducción, sobre todo para el público que nos hace favor de vernos y que no es especialista o que no son abogados, el grado de afectación para la sociedad. Para que una ama de casa diga, bueno, ¿por qué para mí debe ser importante el tema de los juicios orales? ¿O por qué para mí debe ser importante el tema de los derechos humanos o la reforma constitucional o el tema de la ley de amparo? Bueno, creo que hay un tronco común en estos tres temas, que es la protección o la ampliación del esquema de protección a los derechos de las personas. El tema de derechos humanos, juicio de amparo es la materia fundamental y sobre todo los juicios orales para hacer más eficiente un sistema de justicia que, siendo autocríticos, debemos de reconocer ha sido insuficiente, no le ha brindado a la sociedad los resultados que espera de los tres poderes, incluido el judicial federal. Y sí me gustaría hablar de los grados de afectación. ¿Por qué estos tres temas deben de considerarse importantes para los ciudadanos y cómo se lo debemos de explicar para que entiendan el grado de afectación o el grado de beneficio que podrán tener con esta nueva plataforma, que yo diría hasta un cambio cultural en el sistema jurídico mexicano? Sí, así es. Bueno, yo creo que lo podríamos explicar tratando de hacerlo muy sencillo, y gracias por esa oportunidad de mencionarlo de esa manera sencilla. Creo que podríamos intentarlo diciendo que pues México como país, como sociedad, forma parte de un contexto internacional, o sea, formamos parte de un planeta cada vez más pequeño en el tema de globalización. Hoy en día todo lo que ocurre en una parte tiene mucha mayor implicación, trascendencia. Y el tema de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día hay tribunales regionales en el mundo, hay cortes internacionales. Es decir, el tema de los derechos humanos ha dado lugar a tratados y consecuentemente a compromisos. El Estado mexicano ha ido firmando a lo largo de décadas compromisos de respetar los derechos de las personas, los derechos humanos que entendemos como aquellos derechos inherentes a la persona por el hecho de serlo. Bien, en México siempre ha habido un sistema incluso en algunas partes imitado, un sistema muy reconocido de protección que es el juicio de amparo que conocemos en México. Pero estas tres reformas que usted mencionaba, primero la que se dio en 2008 en materia penal, que pretende transformar los anteriores procesos penales que se llevaban en forma escrita, con cierto sigilo, un gran periodo de sigilo en todo lo que eran las investigaciones por parte del Ministerio Público, de las policías. Transformar esto, que evidentemente ya ante esta actualidad ha quedado superado. Los países pues, más evolucionados, más garantistas respecto a los derechos de las personas, tienen sistemas penales más transparentes. Y estos sistemas penales hoy en día se conocen como sistemas de tipo acusatorio. Y esto es importante. La oralidad es una de las características de estos sistemas. No es lo más importante en sí, pero es una característica con la que coloquialmente hemos ido conociendo la diferencia entre los juicios escritos tradicionales y los juicios que ahora van a tener como una de sus características la oralidad. Pero en realidad lo importante para la ciudadanía en este nuevo sistema, este tipo de sistema
procesal penal es la mayor transparencia que permite. Es decir, es un proceso en el que el Ministerio Público y la defensa tienen una mayor oportunidad de igualdad, de equidad. Por eso es que también a estos procesos se les conoce como adversariales, porque es una de las características fundamentales. Es decir, el ubicarse en igualdad de circunstancias, quien acusa, que es el Estado, el gobierno, a través del Ministerio Público, en el caso mexicano, y quien se defiende, ¿verdad?, la persona imputada y su defensa. Esta mayor transparencia lleva a la larga a que se difunda la cultura de la legalidad, lleva a que la sociedad misma tiene mayor acceso, porque también hay publicidad en este tipo de audiencias, este tipo de procesos que se pretenden ahora implementar, se celebran a base de audiencias, y esas audiencias son públicas, y en esas audiencias siempre tiene que estar el juez, no como en algunos procesos tradicionales que se celebraban a base de sí audiencias, pero vamos estando dos personas presentes ante un secretario y a veces ante la ausencia de ciertos participantes. Entonces, en materia penal concretamente, que es a lo primero que me estoy refiriendo, el gran cambio entre el sistema tradicional y el que se pretende, el llamado sistema acusatorio, consiste en una mayor participación de la gente, en una mayor transparencia de lo que se hace en un juicio penal. De manera que todas las personas, si quieren, todo aquel que está interesado en saber de un proceso penal, tiene acceso a ese proceso, ¿verdad?, en la medida de lo legalmente permitido, pero al mismo tiempo, quien tiene en su contra una acusación, tiene mayores posibilidades de defenderse ante el Estado que lo acusa, ¿sí?, ante el gobierno que lo acusa. Entonces se trata de un proceso que a la larga es en beneficio de la ciudadanía, porque al haber mayor transparencia se evita de mejor manera aquellas críticas a que lo que se armaba por parte del Ministerio Público, lo que se integraba por parte de las policías, era suficiente para llevar a la condena a una persona. Ahora la investigación sigue existiendo, las policías obviamente siguen existiendo y tienen actividades y tienen legalmente ciertas facultades, pero lo que es el juicio se celebra ante un juez y en igualdad de circunstancias, y solo van a tener valor o solo valen aquellas diligencias, aquellas pruebas que se desahogan en presencia del juzgador. De manera que esto da posibilidades de que la sociedad, y en particularmente aquel que se vea involucrado en un proceso penal, tenga mayor oportunidad de igualdad para defenderse. Tiempos. Necesariamente una condición de este nuevo sistema o de esta nueva cultura, porque sin duda lo es, nos lleva a una más eficiente impartición de justicia, nos lleva a eliminar a veces esos tiempos tan prolongados para la resolución de algunos temas que tienen que ver con la libertad de las personas, es decir, una queja persistente de la sociedad, de los ciudadanos que enfrentan procesos es que se prolongan mucho, que son muy dilatados, que no se le ve la cara al juzgador. Este es un reclamo persistente. Estas condiciones nos dan esperanza de que la plataforma cambie, de que sea más benigna, de que dé respuesta a todos estos reclamos, magistrado. Sí, el sistema tradicional tenía ese tipo de características que a la larga se convirtieron en vicios, vicios que generaron lesiones en la sociedad, que veía la lejanía de un juzgador, a veces ni lo conocía, el procesado no sabía ni quién era el juez que lo juzgaba, cosas así, que eran propias de un sistema más a base de documentos, ¿verdad?, que se presentaban, y otra de las características que usted la destaca muy bien. El sistema penal tradicional en México estaba caracterizado porque la mayoría de los delitos llevaban prisión preventiva. Entonces la persona permanece privada de libertad mientras se resuelve, si es culpable o no. Esta prisión preventiva a veces duraba muchísimo tiempo, es decir, en la medida que el proceso se prolongaba, pues esa prisión que no es definitiva y pudiera incluso alcanzar la absolución diciéndose es inocente o no se demostró su culpabilidad y usted queda libre, pues en la medida que el proceso era muy largo, era también muy grave el que todo ese tiempo esa persona hubiera estado esperando su sentencia privado de libertad. Bueno,
A diferencia de ese sistema tradicional, el nuevo sistema acusatorio tiene la característica distinta, contradictoria, o sea, es totalmente distinta. En este se pretende que en la mayoría, la gran mayoría de los delitos, una persona a la que se le acuse de un delito sobrelleve ese proceso en condiciones de libertad. Esa es la regla. Habrá delitos que por su gravedad sigue habiendo, pero se supone que deben ser los menos. Y solo cuando se justifique tendrá que haber prisión preventiva. Se fortalece con esto la presunción de inocencia, que es un principio básico, ¿no? Así es. Eso se fortalece, la presunción de inocencia, porque mientras la persona no está declarada como culpable, en realidad no se le puede señalar como delincuente, sino como una persona sujeta a un proceso penal. Y esta característica es muy, muy importante porque se pretende evitar aquellos largos periodos de personas privadas de libertad de manera preventiva y que finalmente pudiera llegarse a considerar que ni siquiera era responsable del delito. Ahora, aquí es muy importante el tema cultural, porque también la sociedad tiene que llegar a comprender que esto es en beneficio de la sociedad. Si alguien de la sociedad tiene un familiar detenido, yo estoy seguro que esta persona estaría comprendiendo a cabalidad que siempre será preferible y más razonable que mientras no se demuestre su culpabilidad, esta persona esté fuera, esté en condiciones de libertad o bajo algún tipo de garantía, ¿verdad? Hay otras medidas que no son la prisión, las garantías, las fianzas, otro tipo de mecanismos para asegurarse de que esa persona esté cumpliendo con sus obligaciones de ir al proceso, que no se evada, claro, pero no la prisión, como antes era lo que se usaba para la mayoría de los casos. Que además, perdón, magistrado, esto nos lleva a otra reflexión que es, guarda un estado crítico en el Estado mexicano, que es el sistema penitenciario. Hay una sobrepoblación insultante a nivel nacional en los estados de los penales. Ya no cabe, y para decirlo coloquialmente, no caben los internos en los centros de reclusión. Claro. Esto también ayuda o cambia culturalmente este principio. Es muy importante porque incluso me parece a mí que no habría algo más injusto que el que, por ejemplo, en estos lamentables motines que en ocasiones llegan a suceder, que es un problema del manejo de las prisiones, ¿verdad? No es un tema estrictamente de carácter judicial, no es un tema de administración del órgano judicial, sino ya de lo que es el manejo de las prisiones. Pero todos somos conscientes de que en ocasiones sucede que hay algún tipo de conflicto en una prisión. Y yo decía, creo que no habría nada más lamentable que una persona que está siendo procesada, que ni siquiera se sabe si es culpable o no, tuviera una consecuencia negativa por el hecho de estar en un lugar de estos cuando ni siquiera se sabe si es culpable o no. Entonces, efectivamente, el nuevo sistema pretende contribuir a esa despenalización. Pero aquí entra en juego algo bien importante, que es el tema de la cultura. Nosotros como sociedad tenemos que también avanzar a comprender esto. Es decir, mientras una persona no sea declarada culpable, no nos debe sorprender que no esté afuera. Es decir, cuando se trata de mi familiar, el que está siendo acusado, yo estoy seguro que todo el mundo quisiéramos que esté fuera. Pero cuando se trata de aquel que consideramos que nos cometió un delito a nosotros, a veces la sociedad critica que esa persona esté fuera. Pero debemos ser conscientes de que en aras del respeto del derecho de todos, lo importante es que durante el proceso, mientras no se justifique la responsabilidad de alguien, esa persona goce de sus derechos, sí como procesado, pero sin necesidad de que veamos la prisión como una sentencia. Y yo quiero insistir en esto por lo siguiente. Una de las características criticables del sistema penal tradicional radica en que había una creencia tanto de ciertos sectores del gobierno, concretamente las policías, como de la sociedad, de que cuando se detiene a una persona, esa persona ya es un delincuente. Sí, se le criminaliza. Se le criminaliza, cuando no es así. La detención de una persona es solo el inicio, muchas de las veces, la mayoría de las veces, para un proceso que mientras no termine y no se declare legalmente por todas las instancias correspondientes que es culpable, esa persona no puede ser señalada a cabalidad como un delincuente. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque en el nuevo sistema no se privilegia la detención material de alguien, sino que lo que se debe buscar es que el Estado, si tiene pruebas para que se llegue a condenar a un presunto delincuente,
ejerza esa función de fiscalía en igualdad de circunstancias ante un juez y ejerza en un litigio el Estado acusando y probando por qué esa persona debe sufrir una condena. Cosa que tradicionalmente pareciera que se nos había olvidado como sociedad. Pareciera que cuando se detiene una persona se cierra el problema y ya no sería más que una simple consecuencia. Un mero trámite, ¿no? Esperar una sentencia. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es lo que culturalmente como sociedad, la sociedad civil en particular, debe tener mayor participación. Ahora, aquí me gustaría brevemente mencionar algo. Debemos tener muy en claro que este nuevo sistema penal acusatorio, que pretende ser garantista en beneficio de la sociedad, en beneficio de un mejor respeto a los derechos humanos de todos, tanto de víctimas como de inculpados, en la medida de lo que les corresponde a cada quien, no es, o sea, tenemos que dejar muy claro qué no es, para que no se genere una falsa expectativa. No es la panacea. De que este sistema es el que va a evitar que haya criminalidad. No, esas son cosas completamente diferentes. La criminalidad obedece a muchos factores que deben abocarse, que deben atenderse por el gobierno, por sus áreas correspondientes, medidas de prevención del delito, medidas de corrección, medidas de culturización, de espacios recreativos hacia la juventud, etcétera. Hay muchas actividades de carácter político criminológico dirigidas a tratar de rebajar los índices de criminalidad. Ese es un tema. Pero el sistema acusatorio del que estamos hablando, de lo que se trata es de cómo llevar a cabo los juicios, cómo llevar a cabo los procesos ante los jueces. Esto es muy importante aclararlo. Nos quedan 5 minutos. Los tiempos, hablamos al inicio del programa, sí, son muy importantes. Damos en cuenta regresiva cómo estamos en los tiempos. Pareciera que ya se nos vino el reloj encima y que hay mucho que trabajar de manera intensa por parte del Ejecutivo Federal, del Legislativo. Hay un gran balón, por decirlo así, magistrado, en la arena del Poder Legislativo. Sí. Hay varios pendientes ahí. Y habría que apelar a la voluntad política y a premiar, en el mejor sentido de la palabra, para que se den resultados en los tiempos estimados. ¿Cómo andamos en los tiempos? Mire, lo primero que yo me gustaría mencionar es que debemos ser realistas. Para mí no puede abordarse ni pretenderse solucionar absolutamente ningún problema si antes previamente no lo conocemos, lo identificamos y somos con toda realidad conscientes de dónde estamos parados, para saber hacia dónde queremos caminar y hacia dónde queremos llegar. Y esto pasa también con este tema del reto de la transformación. La reforma de 2008 planteó un periodo de 8 años para que ya en todo el país estuviera en vigor este sistema. Eso se termina en junio de 2016. Obviamente ha pasado más de la mitad. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que esa decisión que fue del legislador cuando hizo la reforma, del constituyente que hizo la reforma, pues tiene la característica de que propicia o que permite que en el ínter se suceda un cambio de gobierno. Y esto es muy importante, porque los últimos años del gobierno anterior pareciera que ya no hubo la misma inercia por continuar. Y esto es natural desde el momento en que se espera un nuevo régimen, un nuevo sistema de gobierno. Y para decirlo, hay que reconocerlo, la maquinaria se detiene cada cambio de sexenio. Así es. Hay que decirlo como es. Así es. ¿No? Y entonces había muchas expectativas. Había a últimas fechas una especie, yo le llamo, de letargo. Como que todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a pasar, es decir, qué iba a decidir el nuevo gobierno frente a ese reto. Y había comentarios en el medio. Puede ser que se rechace esa reforma, que no se asienta el compromiso hacia esa reforma, se dé marcha atrás. Había comentarios en ese sentido, algunos. Otra expectativa era, no, puede ser que se asuma la continuidad de la reforma y se vaya adelante con todas sus consecuencias. Y había una tercera opinión por ahí en el ambiente, en el sentido de que a lo mejor se prorrogaba el plazo. Pero mire, ya se vino enero, tenemos un nuevo gobierno, ha habido reuniones de los diferentes sectores de gobierno, usted lo mencionó, Pacto por México, comentarios muy decididos, el presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Y esto nos pone en una nueva realidad. Esa duda de finales del sexenio pasado ahora ya no existe, eso ya se determinó. Ahora vamos hacia adelante sobre esos cambios. Y menos de 4 años. Qué bueno que tenemos ya la decisión.
Eso es muy bueno, pero siendo realistas tenemos menos tiempo. Y entonces lo que tenemos que hacer es pues ser conscientes de una diferenciación de metas a mediano, a inmediato y a largo plazo. Y creo desde la unidad que nosotros tenemos la titularidad, que es lo que va a afrontar el Poder Judicial de la Federación. Es decir, todas las instancias de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo, tienen su parte, ese gran balón del que menciona, de responsabilidad. Pero esta decisión que se ha tomado en estos primeros días del mes de enero es muy importante porque esto implica un banderazo para que todos en el área de su respectiva competencia se involucren realmente para que esto lo podamos lograr. Hay que ser muy conscientes. No me parece lógico, razonable, que en menos de 3 años y meses se logre probablemente muchos de los retos que son muy ambiciosos. Pero lo que sí se tiene que lograr son el avance, el fincar una plataforma, el fincar un sistema y, como usted decía al principio, ver ya materializados los resultados, si no a nivel al 100%, sí en un porcentaje bastante razonable. Y como titular de la unidad, continuando los trabajos que esta unidad había venido haciendo con su titular anterior, al que yo en lo particular admiro y respeto mucho, estoy convencido de que involucrándonos todos en este reto, como un reto no de opinión o de ocasión, es más, me atrevo a decir, no es un tema de opción, ahora es una obligación que tenemos que cumplimentar. Y el reto será hacerlo dentro de los tiempos que corresponden de la mejor manera posible, pero siendo conscientes que habrá planes, que habrá programas que seguirán aplicándose por mucho más tiempo. Ya lo decía usted, la definición muy clara de metas de corto, mediano y largo plazo. Señor magistrado, le agradezco mucho estos minutos, se nos ha agotado la media hora que tenemos prevista. Creo que da para mucho la temática y la responsabilidad que tiene bajo su control. Ofrezco, por supuesto, que el canal del Poder Judicial de la Federación siempre se ha mantenido abierto y reiteramos ese compromiso para que acompañemos ese procedimiento de manera muy pedagógica para que la gente entienda de qué se trata, hacia dónde vamos y cómo debemos de avanzar en estos temas que son prioritarios para nuestro cambio de cultura jurídica. Así es. Muchas gracias. Le agradezco mucho a la magistrada José Nieves Luna Castro y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. El sistema acusatorio penal que se pretende en México es único. Y esa uniformidad no es un trabajo culminado, sino un trabajo por realizar. Un trabajo en el que obviamente estamos involucrados todos los operadores del sistema y más aún la sociedad misma.